¿Te ha pasado que estás tan enfocado en llegar a la meta, que te olvidas por completo de disfrutar el camino? ¿Sentís que vivís corriendo hacia algo que nunca llega del todo? Como si la vida fuera una lista interminable de tareas por completar, de objetivos por cumplir, de metas por alcanzar, pero cuando por fin conseguís una, ya estás pensando la siguiente. ¿Y si lo más importante no está en llegar, sino en cómo caminas? A mí me pasó muchas veces. De hecho, todavía me pasa. Hay días en los que me levanto con una sensación de urgencia, como si todo lo que hiciera tuviera que rendir frutos inmediatos, como si no pudiera permitirme perder tiempo. Estoy tan centrado en el resultado, en que salga bien, en que funcione, que me olvido de respirar. Me olvido de mirar alrededor. Me olvido de mí, de mis pausas, de lo que siento mientras hago lo que hago. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba completamente enfocado en un proyecto que, para mí, significaba mucho. Me desvivía por cada detalle, corregía una y otra vez, me presionaba como si de eso dependiera mi valor como persona. El objetivo se convirtió en una obsesión. Tenía que salir perfecto. Tenía que impactar. Tenía que ser el resultado. Pero cuanto más me esforzaba, más ansiedad sentía. Más me frustraba. Y lo más paradójico, menos disfrutaba. Y un día, en medio de esa exigencia, me detuve. Estaba sentado frente al computador, con una taza de café fría a mi lado, con los ojos ardiendo de tanto mirar la pantalla, y me pregunté, ¿esto es vivir? ¿Vivir es exigirse al punto de dejar de disfrutar lo que te apasiona? ¿Vivir es correr hacia una meta sin detenerse a mirar las flores que crecen al costado del camino? Ahí entendí que había perdido algo fundamental, el presente. Desde la filosofía estoica, hay una idea clara y brutalmente honesta: no controlas los resultados, solo controlas tus acciones. Puedes hacer lo mejor que esté en tus manos, pero el desenlace no depende completamente de vos. Y si pones toda tu felicidad en el desenlace, vas a vivir en una tensión constante. Porque nada garantiza que las cosas salgan como esperas. Pero sí puedes elegir cómo vivís mientras lo intentas. Y ese mientras es tu vida. Después de ese momento frente al computador, con los ojos ardiendo y la cabeza llena de pensamientos cruzados, algo dentro de mí empezó a hacerse preguntas más incómodas. No eran preguntas filosóficas complejas, eran preguntas simples, pero con peso. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Realmente lo disfruto? ¿Estoy haciendo esto porque lo amo, o porque quiero llegar a algún lugar donde, en teoría, seré feliz? Y entonces comencé a recordar cómo empecé todo esto, a recordar los primeros pasos, lo que me motivó desde el inicio. Y ahí descubrí algo doloroso: había perdido de vista el origen. Había comenzado con pasión, con curiosidad, con ganas de crecer. Pero en algún punto, esa energía se transformó en exigencia. Dejé de disfrutar el camino para transformarlo en una carrera de resistencia sin línea de llegada clara. Me di cuenta de que había caído en una trampa muy común: creer que solo vale la pena lo que genera resultados. Que si no hay éxito visible, no tiene sentido. Pero, ¿qué es el éxito? ¿Qué significa llegar si en el trayecto no fui feliz, no estuve presente, no sentí nada más que presión y cansancio? ¿Qué sentido tiene construir algo si para lograrlo tengo que desconectarme de mí mismo? La respuesta vino sola: ninguno. No tiene sentido llegar si para llegar tuve que vaciarme. No tiene sentido alcanzar una meta si para eso tuve que convertirme en alguien que ya no reconozco. Porque al final, ¿qué es lo que permanece? No es el aplauso. No es el número. No es el logro externo. Lo que permanece es lo que te transformó en el proceso. Lo que aprendiste. Lo que descubriste de vos mismo mientras lo intentabas. Fue entonces cuando empecé a hacer pequeñas pausas. No de esas que se programan en la agenda, sino pausas reales. Momentos donde dejaba de hacer para simplemente estar. Me sentaba, respiraba profundo, y me preguntaba: ¿estoy conectado con esto? ¿O simplemente estoy cumpliendo con una obligación invisible que ni siquiera sé quién impuso? Y muchas veces, la respuesta era dura: estaba funcionando en automático. Haciendo por hacer. Produciendo por miedo a perder. Corriendo para no quedarme atrás. Ahí fue cuando los principios estoicos empezaron a tener más sentido que nunca. Empecé a aplicar lo más básico: enfocarme solo en lo que depende de mí. Disfrutar el momento presente sin hipotecarlo al futuro. Como decía Séneca, la vida no es corta, sino que la desperdiciamos. Y yo la estaba desperdiciando, no por falta de acción, sino por falta de presencia. Vivía en el mañana. Vivía en la meta. Vivía en la expectativa. También me di cuenta de otra trampa. Creía que disfrutar del proceso era sinónimo de ser menos exigente, de ser blando. Como si solo se pudiera avanzar desde la presión.
Pero fue todo lo contrario. Cuando empecé a disfrutar más del camino, también empecé a ser más constante, más creativo, más enfocado. Porque el disfrute no es falta de disciplina. Es una forma de alimentar la disciplina desde la conexión real, no desde la obligación vacía. Hubo un día en particular que no me olvido más. Estaba trabajando en algo importante, y me tomé una hora para salir a caminar sin celular, sin música. Solo yo y mis pensamientos. Caminé sin rumbo, solo por sentir el cuerpo moverse, por ver la luz del sol filtrarse entre los árboles, por escuchar mis pasos en la vereda. No hice nada productivo. No resolví nada. Pero al volver, tenía la cabeza más clara, el corazón más liviano. Y lo más importante, me sentía presente. Y ese es el punto. No se trata de dejar de tener metas. Se trata de no dejar que esas metas te conviertan en una sombra. De no posponer tu bienestar hasta llegar a ese lugar. Porque ese lugar, cuando llegues, va a durar un suspiro, y después querrás otro. Y otro. Y otro. Y así, se pasa la vida, siempre por llegar, nunca presente. Por eso, cuando entendí esto, empecé a agradecer cada pequeño paso. Cada error que me enseñó algo. Cada intento que no salió, pero me mostró por donde no era. Empecé a valorar más el proceso, no como algo que se sufre para llegar, sino como el lugar donde realmente sucede la vida. Cuando uno cambia la mirada, todo empieza a moverse. No de golpe, claro. Nadie despierta un día con la vida resuelta. Pero algo dentro de mí se empezó a reordenar. Empecé a actuar desde un lugar distinto. Ya no con la urgencia de quien corre detrás de un resultado, sino con la conciencia de quien quiere habitar lo que hace. Empecé a prestarle atención a cómo me sentía mientras trabajaba, no solo al resultado final. Empecé a preguntarme, ¿esto me está nutriendo o me está vaciando? Y no fue fácil. Porque vivimos en una cultura que nos dice todo el tiempo que hay que apurarse. Que hay que producir, escalar, competir. Nos dicen que, si te detienes, pierdes. Que, si no haces más, vales menos. Y muchas veces, uno arrastra esas voces como si fueran verdades absolutas. Pero no lo son. Son ideas prestadas, patrones que nunca cuestionamos. Y el estoicismo, cuando lo llevas a la práctica, te obliga a detenerte. A preguntarte, ¿esto que estoy haciendo es realmente necesario? ¿O es solo parte de un ruido social que nunca se detiene? Entonces cambié cosas. Pequeñas, pero significativas. Empecé a poner límites reales al tiempo que le dedicaba al trabajo. No porque me volviera vago, sino porque entendí que mi energía no es infinita, y que mi valor no depende de cuánto produzco. Empecé a regalarme pausas sin culpa. A tomarme una mañana para leer sin objetivos. A escribir sin necesidad de publicar. A cocinar escuchando música, no como una obligación, sino como una forma de estar conmigo. También empecé a disfrutar más los errores. Sí, leíste bien, los errores. Porque ya no los veía como fracasos definitivos, sino como parte del entrenamiento. Como decía Marco Aurelio, el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Y esa frase se volvió una guía. Empecé a entender que todo lo que falla no me aleja de mi camino. Me forma, me afina, me hace más consciente. Porque el proceso no es una línea recta. Es un ensayo constante. Y en cada intento, hay algo que vale. Desde ese lugar, mi relación conmigo cambió. Me volví más amable, pero también más honesto. Dejé de exigirme ser perfecto y empecé a exigirme ser presente. Dejé de castigarme por cada día improductivo y empecé a observarme. ¿Qué necesitaba hoy que no me di? ¿Qué emoción estaba ignorando por estar tan enfocado en hacer? Me di cuenta de que muchos de mis errores venían de esa desconexión. No porque no supiera qué hacer, sino porque no me detenía a escuchar lo que sentía. Y eso también cambió mi forma de vincularme con los demás. Porque cuando uno está en paz con su proceso, deja de exigirle al otro que sea perfecto. Deja de medir a los demás por su productividad. Empieza a valorar otras cosas, la autenticidad, la pausa, la escucha, la intención. Me encontré agradeciendo más los gestos pequeños, las conversaciones lentas, los espacios donde no hace falta demostrar nada. Porque entendí que el proceso no solo aplica al trabajo, también aplica a los vínculos, a los aprendizajes, a la vida misma. Vivir desde el proceso me enseñó a tener paciencia. Paciencia con mis ritmos. Paciencia con mi dolor. Paciencia con mis ganas. Porque no todos los días son iguales. Y está bien. Lo importante no es avanzar siempre al mismo ritmo. Lo importante es no soltar tu dirección. Saber hacia dónde vas, pero no exigirte llegar mañana.
Porque no estás corriendo una carrera. Estás construyendo una vida. Y cuando eso se vuelve claro, el estrés baja. No desaparece, pero se vuelve manejable. Porque entiendes que no eres un proyecto a terminar. Eres una historia que se escribe cada día. Y esa historia no necesita ser perfecta. Solo necesita ser tuya. Escrita con atención, con pausa, con verdad. Con el tiempo, entendí que la vida no está en las metas, sino en el trayecto. No en lo que logro, sino en lo que experimento mientras lo intento. Que el resultado puede variar, retrasarse o incluso no llegar nunca. Pero lo que sí está en mis manos es cómo decido caminar hacia allí. Con qué mirada, con qué energía, con qué nivel de presencia me vinculo con lo que hago. Porque al final, no somos lo que conseguimos. Somos lo que cultivamos día a día mientras lo intentamos. El estoicismo me enseñó que todo lo externo es incierto. Que por más que planifiques, por más que te esfuerces, el desenlace siempre será una moneda en el aire. Y si tu paz depende de esa moneda, estás perdido. Pero si tu paz depende de tu actitud, de tu coherencia, de tu entrega, entonces incluso cuando todo salga mal, vos puedes estar bien. Por eso hoy no te hablo desde la perfección. Te hablo desde la práctica. Desde alguien que aprendió, muchas veces a los golpes, que vivir corriendo nunca te deja llegar. Que la meta no tiene sentido si te pierdes en el camino. Que el proceso, con su caos, su lentitud, su imperfección, es lo único que verdaderamente tenemos. Y que cuando aprendes a valorarlo, a habitarlo, la vida ya no es una carga. Es una posibilidad. Así que si estás en ese punto donde sentís que nada avanza, que todo es lento, que tus esfuerzos no se ven reflejados, detente. No para rendirte, sino para reconectar. Pregúntate, ¿estás corriendo por llegar o estás caminando con conciencia? ¿Estás buscando validación o estás viviendo desde tu verdad? Porque si el proceso es real, tarde o temprano el resultado llegará. Y si no llega, igual habrás ganado algo que no se ve desde afuera: paz interna, claridad, sentido. Y si este video te acompañó, si en algún momento sentiste que hablaba por vos, si te ayudó a respirar un poco más tranquilo, te invito a que lo compartas. Tal vez alguien más necesita frenar y recordar que no estás solo. Dale like si esta reflexión te dejó algo, y suscríbete al canal para seguir caminando juntos estos caminos que no siempre son rectos, pero que sí pueden ser verdaderos. Y si te nace, déjame un comentario. ¿Cómo vivís vos tu proceso? ¿Te cuesta disfrutarlo? ¿En qué parte del camino estás? Me encantaría leerte. Porque este espacio también es eso, un refugio para quienes aprendimos, con el tiempo, que vivir no es llegar, es estar. Gracias por quedarte. Gracias por cuestionarte. Y gracias, sobre todo, por seguir caminando.